sí. Vos sabés que además, el kirchnerismo se la rebusca para no ganar nunca más la selección en Córdoba, ¿eh? O sea, no, eso es
7, la bajamos a 5.1. Buen día, chicos. Buen día a todos. No sé si me están escuchando. Hola, buenas ¿Cómo tardes. andan? Buen día. Bueno. Buen día. Buen día. Bien. Bueno, a ver. La clase de hoy, chicos, la vamos a la voy a tratar de dividir un poco una parte teórica y un poco ver los casos prácticos que teníamos para el tema de elección de asamblea, ¿sí? Del tema 25 de asamblea, vamos a ver esos casos prácticos y vamos a analizar un poco la parte teórica que teníamos para hoy para hablar de directorio. Los temas, la clase que viene, antes de que sigamos, la clase que viene son las jornadas preparatorias del Congreso Nacional de Derecho Societario. Como les dijo Yael, y lo vamos a poner también en la página de la facultad, de la cátedra. Esas jornadas preparatorias se iban a hacer en la facultad por cuestiones que todos conocemos. Se van a hacer en el Colegio de Abogados en forma híbrida, virtual y presencial, a lo cual están todos convocados en forma presencial en el Colegio de Abogados. Empiezan a las 15 horas. Va a venir el doctor Javier, el doctor Fushimi, que van a estar en forma virtual. Va a estar la doctora Calcaterra, Sánchez Herrero y los docentes titulares y adjuntos de Económicas y Derecho, y vamos a tratar temas de la materia. Algunos temas que se van a tratar hacen más a la parte estructural, y después los temas de capital, que son todos temas de esta segunda parte, y la responsabilidad, que también van a ser temas de esta segunda parte. Así que bueno, vamos a contar con la presencia de todos ustedes en esa jornada, y por supuesto, además está decir que ese martes no vamos a tener clase virtual porque vamos a estar todos en la jornada. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Por otro lado, nosotros vamos a empezar a hablar entonces del directorio, y cuando empecemos a hablar del directorio nos vamos a encontrar... no puedo compartir pantalla. A ver, ¿quién me deja compartir pantalla? ¿Quién es el anfitrión que no me deja compartir la pantalla? No lo tengo. No sé quién. ¿Alguien está de anfitrión, chicos? No saben quién está. No figura nadie. Nadie figura de anfitrión y no me estarían dejando. Ahí le escribí al WhatsApp a Yael, profe. Bueno, bárbaro. Teóricamente nosotros hoy entonces vamos a hablar del tema 28, que va a ser el tema del directorio, y los temas específicos o básicos de ese tema 28 son dos temas, que son la remuneración de los directores y el tema de la responsabilidad de los directores, que serían los temas centrales. Después se habla de representación, se habla de las funciones que cumplen, cómo se reúne ese directorio, pero digamos que los dos temas centrales serían esos dos. Nosotros, para hablar del tema de remuneración, teníamos un caso jurisprudencial que yo se los mandé a ustedes, que yo lo tengo acá, que es Riviere de Pietrana. No sé si, ¿qué me pueden decir de ese fallo? Porque en realidad en ese fallo trata toda la problemática
del tema de la remuneración de los directores. A ver qué vieron ustedes de ese fallo, o qué pueden decirnos de ese fallo, mientras que así vamos avanzando con la clase y después vamos viendo. ¿Qué tenemos de ese fallo, o qué les trajo de esa remuneración del directorio, este fallo? ¿Qué idea tienen? En el fallo se planteó una acción judicial para anular la decisión de la sociedad por haber excedido el porcentaje permitido como remuneración de los directores. Uno de los socios plantea una acción para pedir la nulidad de esa remuneración en virtud de que excedía el porcentaje del 25% establecido por la ley de sociedades. ¿Y ese 25% sobre qué lo trata la ley? La ley lo trata sobre el porcentaje de ganancias. Bien. ¿Y de qué ganancias? ¿De todas? ¿De cuáles? De la ganancia en el ejercicio. Durante un ejercicio, el porcentaje de ganancias no podía exceder el 25% a la remuneración de los directores y establece una serie de excepciones. Bien, a ver. Entonces, ¿qué más dice el fallo? En este caso. El fallo, bueno, da todos los argumentos del caso, donde no hace mucha mención porque se entiende que a primera instancia estaba bien señalado, y termina validando la sentencia de primera instancia porque, bueno, nombra los 5 supuestos que tiene presente la Corte al momento de decidir estos temas, y entiende que habían tenido lugar las explicaciones que la sociedad dio en relación a la actividad que desarrollaban los socios como directores, con funciones técnicas administrativas, y no me acuerdo qué otro porcentaje más porque habían hecho referencia que excedía solo en un 2%, pero bueno, eso no lo consideraron. No lo consideraron, bien. Y hace alguna disquisición, porque vieron que el 261 habla de la remuneración de los administradores y del Consejo de Vigilancia y establece alternativas. Y acá el fallo creo que se introduce un poquitito más en algunas otras consideraciones. ¿Qué otra cosita más habla? De las funciones técnicas y administrativas, sobre aquellas funciones que exceden. Habla sobre eso también. Si son permanentes o no son permanentes. A ver qué dice con respecto a eso, porque eso es una postura que toma este fallo y que ahí explica justamente la diferencia de el principio general que el principio general que dice la ley del 261, que va del 5 al 25% de la ganancia según se distribuye o no. Ese sería el tope, que era lo que había hablado Maximiliano, que ese es el principio general. Si se distribuyen todas las ganancias es el 25%, y si no es el 5%, sería el tope que se puede establecer para remuneración a los directores. Y acá fíjense que el fallo también dice por qué está ese tope y por qué tiene vinculación la remuneración de los directores con el tema de las ganancias. ¿Por qué tiene esa vinculación? ¿Por qué les parece, o por qué dice, el fallo hace mención que, por qué causa tiene esa vinculación? Porque la ganancia va a ser lo que va a obtener de su gestión. O sea, se le va a atribuir a su gestión. ¿Y qué es lo que quiere? Algo quiere, como que el legislador al atar la remuneración de los directores a la ganancia, algo quiere. Que los directores se esfuercen en qué. En generar ganancias, justamente. En que haya ganancias y que las ganancias se distribuyan. ¿Sí? También se tutela el interés social, dice, por eso es que no puede exceder. Bien. Y lo que quiere es que no haya directores ricos y accionistas pobres, sino que los directores siempre traten de que los accionistas se lleven las ganancias. Por eso ata la función de la remuneración de los directores con las ganancias, ¿sí? De hecho, la jurisprudencia dice que si tienen tareas son directores que son empleados,
se van a regir por el 261 y no por la ley laboral. Bien, ese es el principio general. Entonces, si yo distribuyo todas las ganancias, se van a poder llevar el 25%, y si no distribuyo, el 5% de esas ganancias. Si distribuyo el 50%, será el 12,5%. Ustedes me van a preguntar cómo se calcula. Bueno, para calcular esto hay hay una ecuación que uno calcula de acuerdo a la cantidad de ganancias que se distribuye, qué porcentaje es y cuánto podría llevarse de remuneración en general esos directores. Eso es el principio general. Ahora después ustedes me empezaron a hablar de las excepciones, que justamente habla este fallo. ¿Qué dice de las excepciones? Debería haberse autorizado, si es en exceso, a través de una asamblea y que esté establecido en el orden del día. Y que a su vez tendría que ser por funciones técnico-administrativas que no fuesen permanentes. Bien, fíjense que ahí hace una disquisición entre esas funciones técnico-administrativas que diga, y comisiones especiales que haga permanente o no. ¿Por qué? Porque en este fallo, justamente como vos decís, se dice que como en todo concepto va a tener esa remuneración, entrarían las funciones técnico-administrativas de carácter permanente en la primer parte del 5 al 25% de esas ganancias. Entonces la excepción en este caso dice que efectivamente tendrían que ser no permanentes para que entren dentro de la excepción. Bien, y entonces... Entonces en este caso no hace lugar, me parece, ¿no? Que, claro, No. queda acreditado como que que no es un supuesto de excepción. No es un supuesto de excepción, exactamente. Dicen que no, que este caso no sería un supuesto de excepción, exactamente. Y entonces, pero fíjense que también el fallo hace esa diferencia que me gustaría que la analicemos un poquito más. Fíjense que hacía la diferencia entre funciones técnico-administrativas de carácter permanente o comisiones especiales, y qué se entiende por funciones técnico-administrativas y qué se entendían, ¿se acuerda? Por comisiones especiales. ¿Se acuerdan que el fallo también hacía esa disquisición? A ver si lo vieron. Ven que dice, cuando el ejercicio de comisiones especiales o funciones técnico-administrativas. Esta disquisición lo hacía este fallo de Riviere, y es muy rico porque fíjense que vieron que trata todas las alternativas, ¿no? Y en este caso lo dice. Dice, hay una parte donde dice, coincido con quienes sostienen que las comisiones especiales se tratarían del caso de que frente a una determinada operación social de trascendencia para la empresa, esa parte usted dice, Exacto, a ver. como la fusión, transformación, emisión de debentures, la sociedad encarga expresamente a uno o más directores para que actuando en comisión realicen todos los trabajos inherentes a la función encomendada, que es naturalmente especial, ya que no constituye el trabajo ordinario de administración de una sociedad. Bien, eso habla de comisiones especiales como una fusión, venta, obligaciones negociables, etc. Y después habla de tareas técnico-administrativas que no serían de carácter permanente, que esas entrarían como excepción. Y también habla como, por ejemplo, compra de insumos, o sea, funciones específicas que sean puntuales. Claro, No más hay propias tener que ir a ver qué dice, a ver. que sean más propias del ámbito del gerenciamiento, dice, que son aquellas que exceden las tareas propias de la dirección general. Bien. Que son más propias del ámbito del gerenciamiento, como la adquisición de insumos, las tareas relacionadas con las líneas de producción, del sector financiero y el administrativo. Perfecto. Entonces, ahí dice, en síntesis, dice, las únicas tareas que pueden ser retribuidas por sobre el límite son las comisiones especiales y las funciones técnico-administrativas no permanentes. Ahí es cuando lo cierra.
Exactamente. Y fíjense que también acá nos dice en este fallo, bueno, los requisitos que son que esté en el orden del día y que lo resuelva la asamblea, pero tienen que ser estas características. Y en ese caso podríamos exceder ese monto. Y fíjense que también habla un poquito del fallo de esta parte. Acá miren que la ley dice, dicho monto se limitará el 5% cuando no se distribuya. Los fines de aplicación de dividendos no se dan cuenta de la reducción de distribución de dividendos. Cuando el ejercicio de comisiones especiales o funciones técnico-administrativas por uno o más directores frente a lo reducido o inexistencia de ganancias. Algo dice de alguna jurisprudencia que habla de reducido o inexistencia de ganancias. ¿Cuándo se considera? Acá en este fallo es como que citan toda la jurisprudencia y toda la doctrina sobre esta problemática de la remuneración. Por eso se los elegí para trabajar porque es muy rico en todo lo que trata. Si no tienen derecho a reclamar retribución alguna, esa parte, la forma habitual de los... No, dice que cuáles serían, cuándo se considera que hay inexistencia o es reducida las utilidades. Y dice el fallito, dice citando otra jurisprudencia, cuándo se considera. Cuando menciona el fallo bancario. De hecho, que es una cuestión de hecho, pero dice un poco cuándo se consideraría. Que no alcanzaría para la contratar directores. Contratar directores, que no... Aparte que dice... Cuando dice... Y también que si el empleado es también director, que su retribución laboral queda condicionada por la norma societaria, no, esa parte no. También eso es importante, porque fíjense que es otro tema que se discute. Por eso esta resolución es corta, pero trata todas las situaciones que se pueden dar. Fíjense que si sería empleado, también quedaría incorporado y se aplicaría el 261, si fuese director y empleado. Bien. Y dice que esas ganancias reducidas no alcanzarían para contratar un director para que cumpla esas funciones. O sea, no podríamos contratar a alguien para hacerlo. ¿Sí? Este caso, la problemática de la remuneración de los directores es un tema que siempre cuando hay un conflicto societario se trata esta problemática de la remuneración de los directores. ¿Por qué? Porque de alguna manera el grupo que maneja la sociedad, que es el directorio, que son ese grupo de accionistas que eligen al directorio, que van a tratar de llevarse las ganancias de otra manera, que no sea distribuyendo utilidades. Entonces es muy común que siempre se trate o se recuda a remunerar al directorio en exceso del 261 por tareas técnico-administrativas o comisiones especiales. Y que se discuta si estamos o no ante tareas técnico-administrativas o comisiones especiales. ¿Sí? Bien, de esto que analizaron del fallo, ¿quieren preguntar algo? ¿Entendieron todo? Bueno, en realidad, este fallo desarticula, analiza el 261, que fíjense, ¿qué nos dice el 261 desde el punto de vista de la teoría? Nos dice lo que es el fallo. Que la forma de retribuir a los directores va a estar o fijada por el estatuto, si el estatuto lo fija, pero si lo fija el estatuto tendría que ser con los parámetros del 261, ¿sí? Que no podemos exceder del 5 al 25% de las ganancias que se distribuyan, de acuerdo, se distribuyan todas el 25 y si no el 5 de las ganancias que tengamos. Y el estatuto puede decir que algún director va a cobrar más porque cumple determinadas funciones o van a cobrar porque van a cada reunión de directorio, etc. En la práctica,
yo no vi nunca un estatuto que fije remuneración de directores de manera específica. Si no, lo va a determinar la asamblea, la forma más común es que lo determine la asamblea, y puede tener una retribución fija cuando son elegidos por el Consejo de Vigilancia. ¿Sí? Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Porque a mí me quedó una duda, es decir, cuando leo el fallo, lo entiendo, pero cuando leo el 261, como que no encuentro la parte donde en el 261 habla de qué son estas comisiones especiales o funciones técnico-administrativas, esta parte que dice que no tienen que ser no permanentes, ¿no? Eso sale del fallo, pero del artículo no me doy cuenta de dónde sale. Es decir, no hay En una realidad, a explicación. ver, no, justamente lo bueno que tiene este fallo es eso, que la ley dice cuando ejercicio de comisiones especiales o funciones técnico-administrativas. Entonces, hay alguna doctrina y la jurisprudencia dice que con que vos pongas que son funciones, comisiones especiales o funciones técnico-administrativas, podrían llegar a entrar las de carácter permanente. Y este fallo dice que no, porque si yo hago entrar las de carácter permanente es un contrasentido, porque en realidad las funciones técnico-administrativas, si son de carácter permanente, quedarían dentro de la primera parte en el límite del 5 al 25%. Y si yo las pongo, las que son de carácter permanente, estaría burlando y no cumpliendo con la normativa. Por eso dice que solamente quedarían las que no son de carácter permanente. Esto lo dice este fallo, que es muy novedoso, porque fíjense que no toda la jurisprudencia hace esa diferencia, pero la idea justamente de analizar la ley con respecto con estos fallos es que el fallo siempre analiza más de lo que dice la ley. La ley dice funciones técnico-administrativas, comisiones especiales, y ahí se quedó el legislador. Y acá lo importante es saber cómo interpreta la doctrina y la jurisprudencia eso que es comisiones especiales o funciones técnico-administrativas. ¿Por qué? Porque si ustedes venimos y me dicen, no, porque comisiones especiales, funciones técnico-administrativas, y no sabemos qué es, en realidad no me están diciendo nada porque no terminan de comprender. Justamente acá tenemos una estructura que tenemos para este fallo y hay alguna doctrina que dice que no tiene que ser de carácter permanente. Y hay otra jurisprudencia que dice que podrían quedar dentro de ese de carácter permanente también funciones técnico-administrativas. ¿Sí? Profe, ¿y la retribución? La jurisprudencia va más allá. Sí. Perdón. La retribución fija que puede elegir el Consejo de Vigilancia, ¿no iría medio en contra del artículo 261, o sea, del límite del 25%, porque si no hay ganancias y hay una retribución fija? No, porque en realidad la retribución fija que va a fijar el Consejo de Vigilancia cuando los elige a los directores, la ley permite que en ese caso tengan una retribución fija y ya lo establece. Entonces, como ya lo permite. Ah, lo permite la ley expresamente, ok. La ley permite que cuando sean elegidos por el Consejo de Vigilancia tenga una retribución fija. ¿Sí? Doctora. Doctor, bueno. Sí, no sé quién está hablando. Sí, me queda una duda que me preguntó recién Josefina también en relación a la retribución fija, que fija el 281 cuando son elegidos por el Consejo de Vigilancia, pero recién cuando dijimos cuál era el criterio para determinar que la distribución de ganancias no era suficiente, dijimos que se basaba en que no alcanzaba las ganancias para pagar el sueldo de un director o un funcionario idóneo para desarrollar esa tarea. ¿Y cuál es el parámetro si va a cobrar en relación a las ganancias del ejercicio? O sea, ¿cómo puedo decir si me alcanza o no me alcanza? Porque un director puede ganar 100, 1 millón, 10 millones. O sea, ¿cómo sería eso? A ver, perdóname, no entiendo, no termino de comprender la pregunta. Las ganancias, a ver, sería para tomar en el mercado alguien que trabaje como trabajó ese director. Por ejemplo, Exacto. si yo quiero buscar a alguien que trabaje como trabajó ese director y tengo que pagar 100, y si yo tomo del 5 al 25% de acuerdo a las ganancias que se distribuyan, no da para 100 y tengo que pagarle 20, en ese caso se dice que las ganancias son reducidas. Eso es lo que dice la jurisprudencia, pero es una cuestión de hecho, es una cuestión de hecho que se va a discutir en cada caso. Siempre en relación a un ejercicio en concreto. A ver, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que
la asamblea ordinaria va a aprobar los estados contables y va a fijar la remuneración de los directores. La remuneración de los directores se va a fijar de acuerdo a cada ejercicio. Entonces, yo voy a tener un estado contable que va a decir que tiene unas ganancias líquidas y realizadas, y en base a esas ganancias líquidas y realizadas, que va a haber una proyección del directorio de distribuirla de determinada manera, se va a fijar la remuneración de los directores. ¿Sí? Sí, sí. O sea que el director sabe cuánto va a cobrar después que pasó un año trabajando. Exactamente. Sí. En la práctica, eso es lo que dice la ley. En la práctica, cuando todos nos llevamos bien, van sacando a cuenta y quedan como cuenta particular directores que siempre le queda un saldo negativo hasta que la asamblea aprueba la distribución. Pero si estamos en un marco de un conflicto, no solamente sabe después de un año trabajando, sino sabe cuando la asamblea se lo aprobó, de acuerdo a las ganancias líquidas y realizadas que hay. Ese es el criterio. ¿Por qué? Porque el legislador quiere o busca que las sociedades tengan utilidades y que los accionistas se lleven las utilidades. Y si los accionistas se llevan las utilidades, los directores cobren remuneración. Por otro lado, también se dice que la remuneración de los directores, la función de los directores no es gratuita, que tiene que ser remunerado. ¿Sí? Y también se dice que tiene que ser bien remunerado. Lo que pasa es que tendrían que llevarse utilidades los accionistas para que puedan ser bien remunerados. Doctora, la remuneración fijada en un 25% de utilidades, ¿no se puede considerar como muy excesiva? Porque estamos hablando de utilidades, donde el director, digamos, no tiene riesgo personal, porque si hay utilidades gana y si no hay no pierde nada. O sea, es el 25%, es la cuarta parte, no es mucho. Bueno, eso se supone que se distribuye, ¿no?, entre todo el directorio. ¿Es así o no? A ver, acá vos me estás haciendo son dos preguntas en una, ¿no? Las dos preguntas son interesantes. Si no dice nada, la asamblea se va a distribuir entre todos los directores en partes iguales. Si la asamblea dice que a Pascual le vamos a dar 10 y a Maximiliano 5, se va a tomar cada uno como lo resuelva la asamblea. Y por otro lado, lo que vos me decís es si ese tope del 25% no puede ser excesivo. Fíjense que es 25% si se distribuyen todas las ganancias, ¿sí? Hasta el 25%. Ese hasta 25% lo va a fijar la asamblea. Lo cual puede ser que la asamblea decida, le distribuyo el 12% de las ganancias, le distribuyo el 10% o hasta el 25%. Pero sí puede ser excesivo cuando yo tengo un conflicto societario y tengo un grupo mayoritario, porque en realidad de las ganancias, el grupo mayoritario se va a llevar un 25% como honorario a los directores si se lo están aprobando. Podríamos plantearlo como algo excesivo, que no arriesga tanto y por el trabajo, y tal vez en alguna sociedad sea excesivo, pero lo que van a decir es que te lo están votando el grupo mayoritario, los accionistas te lo están votando, no es que el director se lo autovota. Ahora, si tengo un accionista minoritario que tiene el 10%, podría ser muy perjudicial tal vez. Puede ser, la verdad sí. Esa consideración que vos hacés de los honorarios directores, de ese tope máximo en algunos casos, podría ser muy perjudicial para los accionistas, es verdad. Sí. Profe, y no me quedó claro, ese 25% se destina al directorio y después la asamblea decide si un 10 o un 5 dentro de ese 25% a cada uno. La asamblea puede decir que va a remunerar al directorio con 100 pesos, son 3 directores y entre los 3 se llevan en partes iguales porque la asamblea no establece que cada uno. O la asamblea puede decir que se va a distribuir, remunerar en 100 pesos y a Pascual le va a dar 60, a Maximiliano 30 y a vos, Josefina, 10. De acuerdo a lo que resuelva la asamblea se puede establecer. Por lo general dice a los honorarios directores en general y no establece diferenciaciones.
pero podría perfectamente establecerlos. ¿Sí? Generalmente se establecen porcentajes, en el caso del estatuto, por ejemplo, y no sumas fijas. No. No, el estatuto nunca dice nada. Por lo general, siempre vamos acá a la asamblea a determinarlo y a pelearnos en la asamblea. Y si hay conflicto, siempre se pone en exceso el 261. Es más, si hay conflicto, vos no sabés cómo se va a remunerar a los directores, por lo general, cuando convocás el orden del día. Pero por las dudas ponés en exceso el 261, por tareas técnico-administrativas o comisiones especiales. Siempre se pone, después se verá qué, ¿entendés? Pero por lo general siempre uno como estrategia lo pone en el orden del día. Porque en el orden del día yo puedo poner que se va a remunerar en exceso el 261 y el directorio decir que no corresponde que se remunere en exceso y que con la remuneración del 5 al 25% de las ganancias, porque se decidió distribuir estas ganancias, es suficiente. ¿Sí? Por ejemplo, tal vez también nos podemos encontrar que cuando llegue el momento para no retribuir a los directores, ¿qué hacen? No distribuyen ganancias. La asamblea decide no distribuir ganancias. Entonces, si no distribuye ganancias, le va a dar el 5% nada más. Ahí es un tema de cómo se resuelve y cómo se plantea uno frente a la asamblea. ¿Sí? Lo clásico, cuando hay conflicto societario, es que nosotros, el grupo mayoritario, trate de desviar de alguna manera utilidades a que los directores se lleven mucha remuneración. Eso es lo clásico y lo que por lo general sucede. ¿Sí? Bien, ¿qué dijimos? Que no era gratuita. Dividimos las funciones de carácter permanente, vieron que quedaba en la primera parte, que dice que es una retribución máxima entre el 5 al 25% de las ganancias líquidas y realizadas. Van a estar comprendidos los honorarios de abogados y contadores. El tope máximo es para todos los directores y miembros del Consejo de Vigilancia. Para que este tope máximo, este tope y este porcentaje se aplique, ya dijimos que tengo que tener ganancias y tiene que haya distribución de dividendos. Y si no se distribuyen ganancias, vamos a tener estos límites, que son las funciones técnico-administrativas, comisiones especiales, se discute si son permanentes o no, que lo decía este fallo, siempre y cuando esté acordado por la Asamblea de Accionistas, que figuren en el orden del día y estén debidamente fundadas. Es decir, justificar qué tareas técnico-administrativas o qué comisiones especiales se hicieron para que efectivamente se pueda exceder ese tope del 5 al 25% de las ganancias líquidas y realizadas. ¿Sí? Bien. Esto, fíjense que no hacemos nada más que de analizar la ley. ¿Sí? Bien. La retribución dijimos que es conjunto o individual, si no dice nada del estatuto, ni la asamblea van a ser todos iguales. El director suplente no va a tener remuneración, porque te acuerdan que dijimos que el director suplente es como que está en el banco de suplentes y no va a tener remuneración. Y en la problemática o la forma en que se van remunerando los directores es con adelantos a cuenta. Es decir, que yo, a cuenta de la retribución, por lo general se va dando, en cuentas particulares, se le van dando adelantos a los directores. La forma que se manejan para que vayan teniendo utilidad, teniendo remuneraciones los directores. El plazo de pago lo va a fijar la asamblea, cuándo se va a remunerar a los directores, y de que se clausura la asamblea, se fija un plazo de pago y los directores ahí van a ser acreedores de la sociedad, porque tienen derecho a cobrar su remuneración. Una pregunta. Sí. ¿Qué tal? Si
el director va sacando adelantos a cuenta. Llega el momento de, pasa el año, hacer el balance y, bueno, ven si quedaron utilidades, si van a dar dividendos y se pasó de lo que se decide que podía sacar. En ese caso, ¿lo devuelve o...? A ver, en la práctica, yo digo la práctica cómo se manejan. Las sociedades se manejan con, si necesita plata la sociedad, los accionistas ponen plata, que puede ser como préstamos o como aportes irrevocables. Si ponen plata y se contabiliza como préstamo, la sociedad le debe plata al accionista. Y aparece en una cuenta particular donde la sociedad le debe plata al accionista. Y si lo pone como aporte irrevocable, se acuerdan que dijimos que va al patrimonio honesto. Y por otro lado, los directores van sacando dinero a cuenta y aparece en una cuenta particular directores, donde el director le debe plata a la sociedad. Cuando se hace la asamblea, se dice, bueno, le debe tanta plata, la sociedad debe tanta plata por los honorarios de los directores, se compensan ambas cuentas. Si queda un saldo, va a quedar la cuenta con el saldo. Por supuesto, si hay un conflicto societario, estamos peleándonos, ¿qué vamos a decir? Que el director se llevó honorarios a cuenta que no podría llevárselos, porque en realidad se los tiene que llevar cuando la asamblea se los determine, porque no podría irse llevando adelantos a cuenta porque nadie se lo dice, salvo que la asamblea le diga, podría ser, que la asamblea diga, bueno, no sabemos cuánto van a ser las ganancias, pero a cuenta le dejamos que se vayan llevando tanto a plata, pero ya tendría que estar resuelto por una asamblea. Si no está resuelto por una asamblea, la táctica que hacen los directores y que se maneja en las sociedades de que se vayan llevando honorarios a cuenta y que quede en una cuenta particular, es como que la sociedad le está prestando dinero a los directores que no tendría que ser. ¿Sí? Es un mal uso, digamos. Un mal uso que se hace en la práctica societaria de los honorarios del director. Pero teóricamente el director tendría que esperar a que una asamblea diga, o te dejo llevar honorarios a cuenta, o que se aprueben los estados contables, se fijan cuál es la ganancia líquida realizada, se decida la distribución de esa ganancia líquida realizada a los accionistas, y ahí se fije la remuneración del directorio. Trabajaría un año, como decías vos, Maximiliano, trabajaría un año sin saber cuánto va a cobrar. Eso sería lo perfecto. ¿Sí? Doctora, nuevamente, ¿por qué la ley hace al director socio de la sociedad en las ganancias? ¿Y por qué un director externo que yo le quiero pagar un sueldo, por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué me obliga a hacerlo socio? Porque en definitiva termina siendo socio de la sociedad y en las ganancias. En realidad, a ver, vos le podés pagar lo que quiera a la asamblea, porque la asamblea es del 5% al 25% como tope máximo. Si no distribuye utilidades es el 5% de la ganancia. Si distribuye es el 25% como tope máximo. Pero la asamblea puede decidir que tiene 10.000 millones de pesos de ganancias y al director le paga 100.000 pesos por mes. O sea, no es que va a tener la obligación de pagarle. Eso es lo máximo que se pueden llevar los directores. ¿Sí? O sea, puede estar con un sueldo fijo, con tal de que no supere esos valores. Con tal de que no supere esos valores, pero siempre va a estar pendiente a lo que la asamblea diga. Acá se discute, y hay una discusión media doctrinaria que dice los directores que cumplen funciones directoriales y lo que le llaman directores que cumplen funciones gerenciales. Las sociedades tienen, a ver, teóricamente el director se reúne, fíjense que la ley dice que se tienen que reunir cada 3 meses, es decir, me reúno y digo, bueno, hay que hacer estas funciones, aprobamos esto, y después hay empleados, gerentes ejecutivos, que cumplen lo que los directores dicen. Pero en las sociedades es bastante común, en la práctica, que dentro del miembro del directorio hay directores que van y toman decisiones puntuales y se van de la reunión de directorio y no concurren a la sociedad, y otros que concurren y cumplen funciones permanentes.
Entonces ahí se dice que estos que cumplen funciones permanentes quedan atados al 261 cuando en realidad no tendrían que quedar atados hacia algo no utilidades o están cumpliendo otras funciones. Es una discusión que se hace con respecto a ese tipo de directores. Ahora, la sociedad tiene como tope máximo eso, pero como tope mínimo le puede regular lo que quiere. ¿Sí? En realidad, fíjense que lo que la ley quiere o el legislador quiere es que no tengamos directores ricos y empresarios pobres. No quiere que todas las utilidades se las lleven los directores en carácter de remuneración y a los accionistas no le quede nada. Eso es lo que el legislador no quiere. ¿Sí? Doctora, una consulta en contraposición a lo que planteaba Pascual. Yo me incorporo a una sociedad como director y multiplico las utilidades en el ejercicio por 5 a lo que venían haciendo y me regulan horarios al 5%. ¿Tengo alguna acción como para impugnarla o como para pedir que me paguen más? Del 5 al 25 te pueden regular. Que vos digas que cumpliste muchas funciones y querés más remuneración. Porque está vinculado al área del negocio. O sea, yo especulé con eso. Acepté las reglas y estos son mis resultados. La verdad, no he visto jurisprudencia que diga que vos como director podés pedir más de este tope si te regulan sobre la base de este tope. No he visto. Porque en realidad si vos le diste más ganancias, también, y los accionistas se llevan las ganancias, tu porcentaje también sería más, tu cantidad de plata sería mayor, aunque el porcentaje sería el mismo, la cantidad de dinero que te llevas sería mayor que si tenés menos utilidades. No he visto ningún caso jurisprudencial que el director plantee que quiere exceder el tope del 25 porque le hizo ganar plata. No tiene ninguna acción, digamos. O que diga que la remuneración es mínima porque le regularon poco. Que es el 5% porque es el 5% porque regulado poco porque no se distribuyen utilidades. Ahí podría llegar a plantearlo. No es común, pero podríamos llegar a plantear que en realidad los accionistas deciden no llevarse las utilidades y esto me está perjudicando a mí. Entonces yo como director quiero que me regulen más porque en realidad no se lo llevan, pero no se lo llevan porque ellos quieren, pero podrían llevárselo. Podría ser un caso de un director totalmente extraño a un grupo societario y que esté peleado con todos y que lo plantee. Podría ser. No lo he visto, pero podría ser una alternativa que se plantee. Pero está bien lo que decís, ¿eh? Si es un director que no es accionista y que no tiene nada que ver con ninguno, podría plantear que quiere una remuneración más acorde de acuerdo a las tareas que cumple. Y que lo que están planteando es reducido y que él cumple tareas técnicos especiales, entonces él las pide. Podría plantearlo. Pero si es de carácter permanente, que teóricamente para este fallo Riviere quedaría dentro del principio general. Podría plantearse, darse ese supuesto también, ¿sí? Bien. Si se aplican las normas del derecho del trabajo o del derecho laboral, ¿se acuerdan que dijimos que en este fallo se cita jurisprudencia donde dice que aquel que empieza a trabajar como director empleado en una sociedad ya sabe que va a quedar subsumido su relación laboral a las normas del derecho societario del 261. Este es el fallo que nosotros vimos, que es Riviere de Pietrana Lidia con Riviere, que en realidad nosotros lo analizamos y fíjense, comisiones especiales referidas, dice fusión, transformación, decisión, que ya lo leyeron y lo analizaron ustedes, y que están encargados uno más directores, y las funciones técnico-administrativas también lo analizamos, ¿sí? Es decir, que este fallo ya lo analizamos. Después acá tenemos otros fallos que se resuelven con respecto a determinados temas, que también fíjense que están establecidos y están analizados algunos dentro de este fallo de Riviere. Por ejemplo, dice que la calidad de director de la fachada no es en principio
incompatible con la relación laboral que pueda existir entre aquellos directores y la sociedad anónima fallida. Este fallo, fíjense que dice que el de Segemüller, que ya lo vimos, que la retribución laboral queda condicionada a la norma del artículo 261, porque al aceptar el cargo de director ya sabía que iba a quedar subsumida. Este caso de Baccari, fíjense que se habla de cuando tenemos una ganancia reducida, dice cuando no basta para la contratación de directores de la seriedad y eficiencia deseables con la inversión de solo el 25%, que está citado en Riviere, este fallo, ¿sí? En el fallo de Martín con estudio de arquitectura se trataba de que los directores todos eran arquitectos y cumplían funciones de gerenciamiento de las obras. Entonces, en este caso dice que tratándose de directores que tienen bajo su responsabilidad la dirección de una área determinada dentro de la administración o que realizan tareas más o menos permanentes o que requieren una actuación personal, ellos deben, correspondiendo a quien impugna el exceso en la remuneración, probar que ese 25 es excesivo. En el caso de Petrunieri dice que si se votó global, fíjense, una remuneración global a todos los directores, se va a repartir igualitariamente, que es un poco ya lo que hablamos, y que está, y en este fallo de mayo con ANSES era una sociedad que tenía los directores que estaban todos ligados a una empresa familiar por un vínculo de parentesco, y acá se plantea si puede pedir o no un director que es presidente de una sociedad anónima pedir un beneficio del ANSES como trabajador autónomo, y acá dice que no parece irrazonable, dice la Corte Suprema, que no parece irrazonable la decisión que consideró al actor como empresario sujeto al régimen de trabajadores autónomos, lo que lleva a confirmar el razonamiento recurrido, es decir, que los consideran a los directores como trabajadores autónomos a los efectos del pago de ANSES. ¿Sí? Profe, pero si lo consideran como autónomo, ¿no? Entonces la remuneración ya no pasaría a ser como un porcentaje, ¿o no? No, porque en realidad lo que está diciendo ANSES es que tiene que pagar como relación de autónomo, sino como relación de trabajo, ¿sí? Como empleado. Una vez que paga como autónomo, después la remuneración va a ser establecida por la ley, por el artículo 261. ¿Por qué? Porque es una ley especial que regula la remuneración de los directores en las sociedades. ¿Sí? Lo que pasa es que a los efectos de estar inscritos en algo, los inscriben como autónomos. Todos los directores tienen que estar inscritos al régimen de autónomos. ¿Sí? Ah, bien, gracias. No, por favor. Bien, esto sería entonces con respecto al tema de la remuneración de los directores. Vamos a ver un poco el tema de responsabilidad y después dejamos para la clase pasada cómo funciona el directorio, etcétera, ¿sí? Cómo se reúne. Pero me interesa hablar del tema de responsabilidad. ¿Por qué? Porque mañana, la clase que viene, cuando sea las jornadas preparatorias, se va a hablar de responsabilidad, si tenemos una idea de cuáles son los artículos en esta clase, y después vemos el régimen de funcionamiento de los directores para la próxima clase, ¿sí? El régimen de responsabilidad de los directores, ¿se acuerdan que nosotros ya algo hablamos cuando vimos la parte general? Es decir, que para nosotros hablar del régimen de responsabilidad de los directores no es nuevo, porque lo vimos como vimos la parte general, y se acuerdan que cuando hablamos del caso Escapada, Anasol y otro, contra Cambios Norte, que hablaba cuándo podían votar o no los accionistas que también eran directores, hablamos un poco, y este fallo también hablaba de cómo funcionaba el órgano de directorio, ¿sí? Que dijimos que era este fallo, y este caso lo teníamos, como cómo se aplicaba la normativa para cuándo podían o votar los accionistas que cumplían funciones de directores, y a su vez también para analizar toda esta problemática de la responsabilidad de los directores. ¿Sí? La responsabilidad de los directores la tenemos en la parte general
Y la parte especial lo tenemos en el artículo 274 de nuestra ley, que establece el principio general de que quienes quedan, cómo responden los directores de las sociedades anónimas, que vamos a analizarlo. Y después vemos qué pasa si se asignan funciones especiales, es decir, tareas específicas a algunos directores, y cómo es el régimen de responsabilidad que está en el 274 en la segunda parte. También vamos a desarrollarlo en extenso. Y después vemos cuándo queda exento de responsabilidad el director, que lo dice el 274. ¿Cuándo queda exento? Es decir, no responde. No responde, ¿por qué? Porque queda exento, se exime de responsabilidad. Y en el 275 vamos a ver los supuestos donde se dice que el director es responsable, pero hay causas por las cuales se extingue la responsabilidad. Y por último vamos a terminar con la acción social de responsabilidad en el 276 y la acción individual de responsabilidad que está establecida por nuestra ley en el 279. ¿Sí? Eso sería todo el régimen de responsabilidad societaria, pero si bien todo el régimen de responsabilidad de las sociedades anónimas lo vemos en estos artículos, se acuerdan que en la parte general hablamos del artículo 59 y el artículo 59 de la parte general también se aplica al régimen de responsabilidad de los directores de las sociedades anónimas. ¿Sí? Con respecto a eso, nosotros vimos algo en este fallo que tenemos, el fallo Escapada, que habla de algo de cómo funciona ese directorio. ¿Qué idea tienen o qué pudieron sacar de cómo funcionaba ese directorio? ¿Cómo es el tema de la responsabilidad? ¿Sacaron algo? Ahí habla de que ellos, todos los directores, integran el órgano, por lo tanto, tienen una responsabilidad solidaria por integrarlo. Perfecto. ¿Quién habló? Ana. Ana, perfecto. Fíjate, lo que vos decís que dice el fallo, dice que integran un órgano, es decir que si tenemos 4 directores, integran un órgano, y ese órgano se llama, que es un colegio. Y las decisiones se van a tomar por los directores con un quórum para que estén reunidos, la mayoría absoluta de directores presentes van a resolver. Y lo que resuelve hace que todos respondan en forma ilimitada y solidaria. ¿Por qué? Porque justamente la decisión de ese órgano es como que se difunde en todos los directores. Y esa decisión todos los directores van a ser responsables, salvo que alguien plantee la exención de responsabilidad, es decir, proteste. Se dice esa exención, se dice, haga una protesta, diga yo no quiero responder. Claro, y también Bien. dice que aún, aunque alguno no haya estado de acuerdo, si no hizo esa exención, igual va a ser solidario, va a responder. Va a responder. Es más, se dice que, peyorativamente o vulgarmente, se dice para explicar la responsabilidad de los directores, se dice que el director va a responder aunque esté en terapia intensiva o paseando por Europa. Se hace una reunión de directorio, tiene quórum para sesionar. Yo no estoy, porque estoy internada, voy a responder en forma ilimitada y solidaria por la decisión que se tomó y por la forma en que se ejecuta esa decisión. Salvo que el director diga, protesto. Bien, bien. Creo que usted dejó un material hablando de este tema que decía que era muy injusto, el tema ese. Por ejemplo, que un director esté enfermo, esté internado y tenga que responder por la actitud sí, o por... Sí, en no realidad me acuerdo si lo leí en la primera parte o lo leí por leerlo. No sé dónde lo podés haber leído, pero está bien. El régimen de responsabilidad de los directores es muy severo. Sí, hay artículos, hay notas presentadas y artículos que están en la página, que es muy severo porque el director responde como consecuencia del método colegial por el solo hecho de ser director. Responde en forma ilimitada y solidaria.
que es propio entonces de esta teoría del órgano. Y fíjense que dice que van a responder frente a la sociedad, los accionistas y los terceros, por mal desempeño de su cargo, según el criterio del 59, y también dice, así como por violación de la ley, el estatuto o el reglamento, y también por cualquier daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Todo este melange que dice es una discusión de qué se entiende por cada cosa. ¿Por qué es una discusión de qué se entiende por cada cosa? Porque fíjense que el director responde como consecuencia de ser parte de ese colegio, pero va a responder en los términos del artículo 59, que se acuerda que dijimos en el 59 que respondían en forma ilimitada y solidaria y debían obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. ¿Sí? Pero también, fíjense que en este caso, entonces, el artículo 59, le aplicaríamos el 1724 y el 1725 del Código Civil, que se acuerdan que nosotros vimos en la parte general, que dijimos que se aplicaría el 1724 y el 1725, que hablaba de factores subjetivos, donde decíamos cómo era la diligencia que tenían que obrar los directores. Pero también el propio 274 nos dice que van a responder por daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Y acá se vuelve a plantear que el artículo 59 dice que responde en forma ilimitada y solidaria por los daños producidos y deben obrar como un buen hombre de negocios. Y cuando analizamos, dijimos que en la parte general, el administrador iba a responder por dolo, por culpa, porque actuó poquito culpa o mucha culpa, iba a responder en forma ilimitada y solidaria. Entonces acá se dice, ¿y qué pasa? Que habla de daño producido por dolo, abuso de facultades y culpa grave. ¿Qué significa esto? ¿Que si es por culpa leve no responde? ¿Que solo responde cuando exista culpa grave? Y si pone el dolo, ¿para qué va a poner la culpa grave? Si pone la culpa grave, ¿tendría que haber puesto el dolo? Y acá empiezan a haber discusiones doctrinarias y la mayoría de la doctrina dice que acá lo que el legislador quiso es hacer mucho hincapié en la responsabilidad de los directores. Entonces, ¿qué dijo? Que iba a responder en los términos del 59, pero no es que le quita responsabilidad de hablar de culpa grave y saca la culpa leve, o al hablar de dolo y saca la culpa, sino que quiere dejar enfatizado que va a responder en los términos del 59, va a responder cuando abre con dolo, cuando abre con culpa grave, abre con culpa leve, y de esa manera lo dicen autores como Gagliardo, Gurminelli, Alperín, Otaegui, Vergel, Saldívar, Mosete y Turraspe. Es decir, que hablan todos de que efectivamente va a responder entonces por dolo, culpa grave, abuso de facultades, en los términos del artículo 59, y así también, fíjense que el 274 nos habla de violación de la ley, el estatuto o el reglamento. Todo esto, fíjense que nosotros lo vimos en la parte general, que dice que cómo debe ser la conducta de los administradores, que tiene que ser calificada, lealtad y diligencia, buena fe, lo vimos en la parte general. ¿Se acuerdan que también vimos en la parte general que se entendía por culpa si era en abstracto o en concreto? Y dijimos que era en concreto un buen hombre de negocios. Aquí y ahora en la Argentina, con inflación, con los problemas que tenemos de la guerra de Ucrania, etc. Y dijimos que iba a responder por culpa y por dolo. Dijimos, fíjense esto que hablábamos hoy, que funciona como un colegio, y que ese colegio, cuando adopta una decisión, las consecuencias de esa misma decisión se difunden entre todos los integrantes en virtud de esta noción que es el método colegial. Y hablamos entonces que van a responder en los términos del 274, dijimos en forma ilimitada y solidaria. Se aplica el 1724 y 1725 por mal desempeño de su cargo según el artículo 59, por violación de la ley, estatuto o reglamento, y por cualquier daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. La doctrina que dice, va a responder los términos 59, los términos 1724 y 1725, pero también
por daño producido por dolo, abuso de facultades y culpa grave, y también va a responder en los supuestos de violación de la ley, el estatuto o el reglamento. Es decir que, fíjense que acá el régimen de responsabilidad de los directores es severísimo, porque además no solamente va a responder por la decisión que se tomaron, sino por cómo se ejecutó la decisión. ¿Sí? ¿Por qué? Por el solo hecho de ser director. Bien. Acá en este fallo que del 2007, que yo del multicanal, yo se los pongo porque acá lo que dicen es que hay que diferenciar, en este caso, hay que nítidamente cuáles son las causales de responsabilidad entre las que son de mala gestión de los negocios sociales y las que genuinamente importan una violación de la ley, que en esta normativa debe configurar una violación directa de alguna disposición legal. Es decir, que diferencian qué serían las nítidamente causales de responsabilidad por mala gestión de las que serían de responsabilidad por incumplimiento de la ley. El 274 habla de asignación de funciones. ¿Ustedes se acuerdan en la SRL el 157 que el juez puede graduar la culpa de cada uno en la SRL y decirle al gerente, vos vas a responder con el 60% y el otro con el 40% del daño producido? Bueno, en la parte de sociedades anónimas también se pueden asignar funciones a los directores. Para asignar funciones a los directores, ¿qué tengo que hacer yo? Primero de todo, tengo que prever en el estatuto la posibilidad de asignación de funciones. Tengo que inscribir esa asignación de funciones, quiénes son los directores, con qué funciones específicas tienen. Por ejemplo, una asignación de funciones sería, yo tengo una planta de soja, una planta de soja, un campo de soja en el Chaco, y tengo una parte de la empresa que se dedica a la exportación de soja en un puerto de Santa Fe. Entonces, yo voy a asignarle en función al director, que es ingeniero agrónomo, que se dedique a la producción de la soja en el campo de Chaco, y voy a asignarle funciones a un director, que es licenciado en comercio exterior, que se dedique a la comercialización de los productos. Entonces, la asignación de funciones en la sociedad anónima no me quiebra la solidaridad. ¿Sí? Lo que va a pasar es que el juez, para analizar si hubo culpa o no de un director, va a tener en cuenta la asignación de funciones. Si, por ejemplo, el cultivo de soja de Chaco, todo se destruye y nos quedamos sin soja porque pusieron más cantidad de agroquímicos y quemaron la plantación de soja, el juez va a analizar teniendo en cuenta las funciones que tenía cada uno, si obró con culpa o no. Va a decir, el director que estaba ahí, que es ingeniero agrónomo, que estaba en Chaco y que tenía a su cargo la planta de soja, obró con culpa porque permitió que le pusiesen este agroquímico que quemó toda la producción de soja. Y va a analizar el que tenía acá, que estaba en el puerto de Santa Fe, ocupándose de la exportación, si como director tendría que haber tenido conocimiento de eso que estaba pasando. Ahora, si dice que no tenía conocimiento y que no obró con culpa, no responde. Ahora, si el juez analiza y dice, no, él como vigilando, como director, tendría que haberse dado cuenta que esto pasaba y obró con una culpita chiquita, chiquita así, va a responder también en forma ilimitada y solidaria. La asignación de funciones lo que sirve es para analizar si un director obró o no con culpa. Probado que obró con culpa en la parte de las sociedades anónimas, el director va a responder en forma ilimitada y solidaria. Cuando hay asignación de funciones. En cambio, en las sociedades de responsabilidad limitada, si yo tengo asignación de funciones
al gerente que se ocupa de la planta del campo de soja en Chaco y al gerente que se ocupa del puerto de Santa Fe, el juez puede decir, mire, el ingeniero agrónomo de Chaco obró con el 90%, tiene el 90% de la culpa, y el otro tiene el 10%. Le establece qué culpa tiene cada uno y cada uno va a responder con el grado de culpa que el juez establece. Esa es la diferencia del 157 de responsabilidad de los gerentes con el 1274 de asignación de funciones. Hay una ponencia. O sea, profe, la diferencia es que no lo va a designar el juez, sino que se va a hacer caso a lo que diga el estatuto de esa responsabilidad. No, el estatuto va a decir que hay asignación de funciones. Y el juez lo que va a analizar en la sociedad anónima es si obró o no con culpa de acuerdo a la asignación de función que tenía. Si tenía en cuenta la asignación de función en el campo de Chaco, decir, si obró con culpa, vas a responder de forma ilimitada y solidaria. Y el que trabajaba acá en la planta de Santa Fe, en la exportación, va a decir, obró sin culpa, no responde. El juez va a decir, perfecto. conforme el estatuto tenía asignado la planta de Santa Fe y obró con culpa así chiquitita, responde en forma ilimitada y solidaria. El estatuto y la asignación de funciones y la inscripción va a servir para que el juez sepa que hay asignación de funciones y para que el juez sepa que puede ver en base a esa asignación de funciones quién obró con culpa o no. Pero probado que obraron con culpa, los dos responden, o todos los directores que obraron con culpa responden de forma ilimitada y solidaria. Ahora, en la sociedad anónima, el que obró sin culpa no responde. Disculpe, ¿sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque tal vez, no sé si anoté mal. Usted dijo que no se quebraba el principio de responsabilidad. De solidaridad. De solidaridad. ¿Pero cómo? ¿Y si actuó sin culpa, no respondería? No responde, pero no hay culpa. Habiendo culpa, todos responden en forma ilimitada y solidaria, pero yo no obré con culpa, no tengo responsabilidad ninguna. Entonces, cuando hay asignación de funciones, si hay uno que actuó sin culpa... En las sociedades anónimas. No va a responder. O sí. El juez analiza, de acuerdo a la función que tenía, si ese director obró o no con culpa. Si obró con culpa, una culpa chiquitita sí, o una culpa gigante, va a responder en forma ilimitada y solidaria. Si obró sin culpa, y el juez dice, no, mira, vos como ocupándote de la exportación y de los buques que tenían que salir, esto que pasó en Chaco no tendrías ni por qué haber tomado conocimiento, no es de tu incumbencia, no es una función que te hubiese correspondido, no tenés culpa, no responde. Bien. Profesora, igual no puedo hacer la protesta. Pero tiene una culpa chiquitita así, ¿cómo? Igualmente, en este caso, podría ser también una protesta, porque yo, el 274 no me habilita para hacer la protesta, ¿o no? A ver, vamos por partes. Si el director que está en el puerto de Santa Fe dice que esta decisión que van a tomar es contraria, que no está de acuerdo y protesta y se lo dice al síndico o a la asamblea antes que se le trate la responsabilidad, va a quedar afuera, pero porque protestó. Pero no por asignación de funciones, sino porque hizo otra cosa. Siempre puede protestar el director. Está bien, gracias. Vamos por partes. Principio general, responden todos en forma ilimitada y solidaria, conforme el 59, por dolo, abuso de facultades, culpa grave, violación de la ley, estatuto, reglamento. Si yo en el estatuto asigno funciones específicas, el juez va a mirar la asignación de funciones para ver si obró o no con culpa. Fíjense que dice así, sin perjuicio dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de la responsabilidad, es decir, si es responsable o no, se hará atendiendo la actuación individual cuando se hubiera asignado funciones en forma personal. La imputación de responsabilidad, es decir, el análisis si obró o no con culpa.
pero probado que es un poquito responsable, todos responden en forma ilimitada y solidaria. Hay una ponencia dentro de la cátedra que llevó el doctor Moriondo, o en algún momento Moriondo ha escrito, que dice que en el caso de la asignación de funciones del 274 de las sociedades anónimas, se aplicaría el mismo régimen del 157 de la SRL. Pero esta ponencia o esta postura del doctor Moriondo es una postura totalmente minoritaria. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna pregunta? Y fíjense que, como bien dice este fallo que analizamos, esto es propio del régimen que el directorio tiene un régimen orgánico, que actúa como colegio, que las decisiones se difunden entre todos, ¿sí? Y que el directorio entonces actúa como ese bloque que es. Doctora, fíjense que el fallo dice que son responsables por la sola circunstancia de entregar el órgano, lo que significa que todos ellos serán responsables con prescindencia de cuál ha sido la actuación individual. ¿Sí? Lo escucho. Sí, no me quedó muy clara la diferencia entre el 157 y el 274, porque aparentemente el texto es medio similar. El 274 dice que para analizar la imputación de la responsabilidad. Y el 157 dice que los gerentes serán responsables individual o solidariamente según la organización de gerencia y la reglamentación de su funcionamiento establecidas en el contrato. Si participaron en los mismos hechos que generaron responsabilidad del juez, va a fijar la parte que a cada uno le corresponde en la reparación de los perjuicios, atendiendo a su actuación personal. Es decir, que yo, fíjense, que si yo tengo una organización de gerencia donde tengo asignadas funciones, el juez, en el caso de la gerencia del SRL, va a fijar la parte que a cada uno le corresponde de la reparación de los perjuicios. Entonces va a decir, uno tuvo el 10% de culpa, va a responder el 10% de los perjuicios. Otro el 90% va a tener el 90% de los perjuicios, teniendo en cuenta la asignación personal que se le dieron. Y acá, en el 274, el juez va a tener en cuenta a los efectos de la imputación de la responsabilidad, a los efectos si es responsable o no. ¿Sí? Pero nada más que para eso, una vez que estableció si es responsable o no, todos los directores responden en forma ilimitada y solidaria. Fíjense que el 157 me dice que si una pluralidad de gerentes participaron en los mismos hechos generadores de responsabilidad, el juez puede fijar la parte que cada uno le corresponde en la reparación del daño. Es decir, que el juez me va a fijar la parte que cada uno debe reparar de ese daño. ¿Se entiende la diferencia? Entonces yo en la SRL, si tengo dos gerentes, que uno tiene en la planta del Chaco y el otro el puerto en Santa Fe, puedo decir que si se quemó todo la soja del Chaco con agroquímicos, el gerente que está en el Chaco responde con el 90% y el que está acá con el 10%. Lo puede decir el juez. ¿Por qué lo puede decir el juez? Porque en realidad tienen asignadas esas funciones y va a tener en cuenta la actuación personal de cada uno y qué porcentaje de la reparación le corresponde. En cambio, en la asignación de funciones del 274 de la sociedad anónima, el juez va a decir, a ver, el de Chaco obró con culpa, sí, obró con dolo, es un negligente, un desastre. Tendría que darse en cuenta que si ponía 10 de glifosato, nos íbamos a quedar sin soja. Y el que está en Santa Fe, y tendría que haberse dado cuenta que si realmente importaron tanta cantidad de glifosato para la cantidad de plantación que tenían, algo tendría que haberse dado cuenta que estaba mal y olfatear que algo pasaba mal. Entonces también obró con un poquito de culpa. Responden los dos en forma ilimitada y solidaria. O el juez puede decir, no, mira, el que estaba acá en Santa Fe no tenía ni idea de lo que pasaba en Chaco, no era su función, él tenía que dedicarse a la exportación, que los granos llegasen en condiciones, no era su función específica, no tenía que controlar esto, entonces no tiene culpa, no responde.
Esas serían las dos supuestos que se darían en el régimen de responsabilidad. 157 y 274. 274, entonces, responde de forma ilimitada y solidaria, y si tengo asignación de funciones, el juez puede mirar a los efectos de la imputación, si hubo culpa o no culpa, la asignación de funciones. ¿Vamos? Sí, ahí quedó clarísimo, profe. ¿Sí? ¿Todo Vamos, quedó claro, personalmente. chicos? ¿El resto? Doctora, si la gerencia en la SRL era colegiada, no podía ser el quiebre de solidaridad. Creo que respondí. Si la gerencia es colegiada, se aplican las normas del 274 de la ley de sociedades. Es decir, que se aplican las normas de sociedades anónimas. Bien, bien la acotación. ¿Sí? Y acá tenemos tres cosas que un poquito hablamos, que uno es la protesta, la renuncia expresa o transacción y la aprobación de la gestión, que se habla de quitus de responsabilidad. Son tres casos que hay que diferenciar. El primer caso, que alguien me habló de una protesta, que está en el 274, dice, en el primer caso, el director queda exento de responsabilidad con la protesta, nunca va a ser responsable. Y en los opuestos de renuncia expresa o transacción o aprobación de gestión, el director es responsable y se le extingue la responsabilidad. ¿Sí? ¿Qué sería la protesta? La protesta es un mecanismo instaurado por el legislador para lograr que algún director no sea nunca responsable. Para que algún director pueda eludir las consecuencias de ese método colegial y no quedar responsabilizado. Entonces, ¿cómo hace el director que quiere no quedar responsabilizado? Tiene que cumplir con lo que dice el 274. El que participó en la resolución lo conoció, deja una protesta escrita y tiene que informar al síndico o a la asamblea antes que se trate la responsabilidad. Él tiene que decir, no, miren, esta decisión que toman, estoy en desacuerdo, lo dice en el directorio, yo hago protesta. Y a su vez, o se lo informa al síndico si hay sindicatura, y si no, tiene que comunicarle a la asamblea que se está tomando una decisión en el directorio de la cual está en desacuerdo y hace una protesta escrita para quedar eximido de responsabilidad, para no tener ninguna responsabilidad. Profe, una consulta. El momento es antes de tratar la asamblea que va a hablar sobre que va a tratar el tema de la responsabilidad, pero el momento no tendría que ser antes de que el directorio haga el acto que puede llegar a generar la responsabilidad, porque si no yo tendría preparado un montón de protestas y las voy presentando cuando ya veo que se me está poniendo medio preocupante. En realidad, sí, la ley dice que tiene que ser antes de la asamblea. En la práctica, si un director quiere hacer una protesta, ¿qué va a hacer? Va a hacer la protesta al directorio y automáticamente le va a estar comunicando al síndico si tiene sindicatura. Y si no, le va a estar pidiendo al directorio que convoque a la asamblea para comunicar a la asamblea lo que está pasando y qué está su protesta. No es que va a dejar al fin del ejercicio decir, no, mira, yo no tengo nada que ver porque protesté. Cuando empieza la asamblea, decir como punto del orden del día, trátese mi protesta. No, en realidad
lo que el legislador quiere, o el espíritu del legislador, es que el director que está en desacuerdo diga, estoy en desacuerdo, pero le informa al síndico que estoy en desacuerdo para que haga algo. O le informa a los accionistas para que sepan. ¿Sí? Se podría tratar como promoción se me fue la palabra. El coso de privilegio, ¿no es? ¿Moción de privilegio en la asamblea? A ver, ¿qué es moción de privilegio? El tema este de la protesta que... ¿Puedo decir que esté tratado fuera del orden del día? Sí. Eso cuando te digo, lo trato cuando no está en el orden del día. Exacto. Poner que no haya síndico No, tendrían que convocar una asamblea y el directorio protesta del director tal, como un punto del orden del día tendría que tratarse. Porque justamente es un tema muy grave que los accionistas tienen que saberlo y tienen que saber de qué se trata. Fíjate que la ley dice que solamente podemos tratar la elección de los directores o la responsabilidad de los directores, la elección, disculpen, de 2 accionistas para suscribir el acta, o la responsabilidad de los directores cuando sea un tema conexo, el que se está tratando en la asamblea. Entonces, si a mí me están tratando un tema conexo, ahí puedo saber, pero acá es un tema grave que tendría que estar bien establecido en el orden del día. ¿Sí? Bien, gracias, Mariana. Bien, y después tenemos los dos casos, o 3, que la ley dice, el director es responsable, pero la responsabilidad se extingue. ¿Sí? Los 2 casos que habla la ley son, uno es por renuncia expresa o transacción, es decir que la asamblea renuncia a la responsabilidad, o la transa. Dice, bueno, mira, vos tendrías que indemnizarnos con 100 pesos y con 80 está arreglado. Renuncia expresa o transacción, en la práctica, rarísimo. Salvo que sea un director ajeno al grupo societario y todos estén de acuerdo en echarlo. Y se extingue por la aprobación de la gestión. Punto del orden del día, aprobación de estados contables. Punto 2 del orden del día, aprobación de la gestión del directorio. Se vota en la asamblea y la aprobación de la gestión del directorio extingue la responsabilidad. Eso se llama quitus de responsabilidad. Pues yo apruebo la gestión. Perdón, extingue la responsabilidad ante los socios y la sociedad, no ante los terceros. Extingue extingue la responsabilidad que va a tener el director frente a la sociedad y frente a los accionistas. Frente a los terceros van a hacer van a tener una acción individual de responsabilidad. La acción social los terceros no se la van a poder hacer. Claro, claro. ¿Sí? Profe, una pregunta, porque vos en un momento dijiste que en el primer caso, que es el de la protesta, el director queda exento, ¿no? Entonces directamente no tiene responsabilidad. Y después dijiste que hay otro caso que el director es responsable, pero se le extingue la responsabilidad. ¿O eso es el mismo caso de la protesta? No, se extingue la responsabilidad en estos, por renuncia expresa o transacción o por aprobación de la gestión. Fíjense, extinción de responsabilidad quitus. Esta aprobación de gestión en realidad también es un supuesto de extinción de responsabilidad. Yo lo marco como quitus porque es muy común que le digan es el quitus de responsabilidad, le quitan la responsabilidad, ya la tenía y se la quitamos. ¿Cuándo se puede hacer esto? Cuando esta responsabilidad no es violatoria de la ley, el estatuto o el reglamento, o no media oposición del 5% del capital social. Si media oposición del 5% del capital social, en ese caso los accionistas que tienen ese 5%, aunque la asamblea mayoritaria decida aprobar la gestión, los accionistas que se opusieron con ese 5% pueden iniciar una demanda de responsabilidad de los directores. Y acá hay algunos que dicen que tienen que tener más del 5%
y otra doctrina dice que basta con que hayan integrado por lo menos el 5%. Entonces, si integraron el 5% que se opuso a la aprobación de la gestión o a la renuncia o a la transacción, podrían iniciar la acción de responsabilidad. Es decir, que la acción de responsabilidad, ¿quién la va a iniciar? La va a iniciar la propia sociedad si efectivamente la asamblea decide que los directores son responsables. Pero si la asamblea aprueba la gestión del directorio, que fíjense que por lo general el directorio va a ser del grupo mayoritario, entonces cuando vamos a la asamblea va a aprobar la gestión del directorio. Los accionistas que se opusieron a la aprobación de la gestión del directorio y tienen más del 5%, pueden iniciar una acción social de responsabilidad. ¿Sí? Ahora, si el accionista inicia la acción social de responsabilidad, como es una acción social, la inicia el accionista, pero la plata no le va a ir a él. El accionista inicia la acción de responsabilidad, hace el juicio de responsabilidad, va a cargar con las costas del juicio de responsabilidad si lo pierde, pero la plata, si se dice que el director es responsable, no le va a ir al accionista, le va a ir a la sociedad, porque es una acción social de responsabilidad. Es la sociedad la que está legitimada para iniciar la acción social de responsabilidad. Fíjense, le va a corresponder a la sociedad. Va a poder ser tratada, aunque no conste en el orden del día, si es consecuencia de una resolución que es conexa a la aprobación de estados contables o la aprobación de gestión de los directores, y no se aprueba la gestión de directores si se trata de la responsabilidad. Va a producir la remoción del directorio y va a poder ser ejercida por la sociedad, y si la sociedad no la ejerce en el plazo establecido, la van a poder ejercer los propios accionistas, y también la van a poder ejercer los accionistas que se opusieron, que tienen el 5% del capital social. Y la acción individual... No entiendo algo. Sí. Usted había dicho que en la asamblea se podían podían aprobar lo que hizo el director. Pero los que no están de acuerdo pueden ejercer esa acción, entonces, también. Exactamente. Fíjate que dice, se extingue por aprobación de su gestión resuelta por la asamblea si esa responsabilidad no es por violación de la ley, estatuto o del reglamento, y si no media oposición del 5% del capital social. Es decir, que si media oposición del 5% del capital social por lo menos, en ese caso los accionistas que tienen el 5% del capital social pueden iniciar la acción social de responsabilidad. ¿Sí? Sí, está bien, por eso me parecía injusto que si lo gana el accionista que interpuso la acción, la plata la lleva la sociedad, que es la que votó a favor de la gestión. Es totalmente injusto lo que hace. Es totalmente injusto lo que hace que efectivamente muchas acciones de responsabilidad a veces los accionistas no lo quieran hacer. ¿Por qué? Porque cargo con todas las costas si me va mal y después la plata no le va a entrar a la sociedad. Está bien que yo me voy a haber beneficiado con el porcentaje que yo tengo, pero no, pero la proporción va a ser de acuerdo a lo que el porcentaje que yo tengo, y yo voy a cargar con todas las costas de la acción social de responsabilidad. En el caso de las sociedades que cotizan en bolsa y el último proyecto de reforma de la ley de sociedades prevían la posibilidad que el accionista que hubiese tenido un perjuicio, que se hubiese opuesto a la aprobación de la gestión, iniciase la acción, pero por la parte
proporcional de su perjuicio. Y que ese resarcimiento parcial le vaya al accionista. Solo en las sociedades con acciones, porque en bolsa. Eso está previsto para sociedades que cotizan en bolsa y lo preveía el proyecto de reforma, pero nuestro proyecto ese proyecto de reforma no se sancionó, es decir, que hoy la ley, la acción social de responsabilidad del accionista que tiene el 6%, el 5%, la hace porque se opuso a la aprobación de la gestión, la hace porque dice que el director robó o que realizó una mala gestión, va a establecer un perjuicio y ese dinero va a ingresar a la sociedad. Es totalmente sí. Esto, a mí no me parece injusto y equitativo, tal cual. Lo que vos no entendés es algo que en realidad es lógico que no lo entiendas porque es injusto. ¿Sí? Fíjense este fallo que vimos, el de este fallito de escapada, en otro párrafo que también dice esto que es importante, que dice, este fallito dice este tema. Esto le quería leerles un pedacito que dice. Que hablaba del quitus de responsabilidad. Hay un pedacito del fallo que también habla del quitus de responsabilidad. Que dice, habla del quitus, en algún momento habla del quitus de responsabilidad. Fíjense que dice, en este fallo dice, la responsabilidad que se configura es solidaria, puesto que, como dijimos, derivará del desempeño de un órgano que actúa en forma colegiada. Esto es produciendo actos que se imputan a tal órgano sin posibilidad de discernir o establecer diversos grados de responsabilidad entre sus integrantes. ¿Sí? Y en algún momento habla de acá del quitus de responsabilidad. Lo voy a... que decía que en realidad se hablaba de la responsabilidad en base a que había actuado como parte del órgano. Encontré el párrafo. A ver, léelo. Dice, pero aun cuando se estimara lo contrario y se considerara que la gestión de cada director debe ser ponderada en forma independiente de la que ha sido llevada a cabo por los otros, esta conclusión debería ser diversa, al menos en el plano que aquí interesa, que nada tiene que ver con el mencionado quitus y que en cambio exige decidir si los accionistas, directores, pueden o no votarse entre sí para obtener la aprobación de sus respectivas gestiones, pese a haber llevado a cabo todos ellos una única gestión sin distinciones fácticas que habiliten a sostener que el contenido de lo aprobado sea diferente en cada caso. Bien, ¿por qué? Porque se acuerdan que nosotros vimos acá si era accionista y era director, podía o no votar aprobando la gestión de los otros. Y que se decía que no podían votar aprobando la gestión de los otros porque estarían aprobando su propia responsabilidad, porque entre todos respondían en forma ilimitada y solidaria como consecuencia del colegio. Fíjense cómo me interesa interrelacionar los diferentes aspectos, ¿no? Porque cómo se relacionan el que vota cada uno y por qué no puede votar de una determinada manera, justamente porque estaría aprobando esta propia gestión o el quitus de la responsabilidad del mismo. ¿Sí? Bien, hasta acá hago una preguntita. Y para terminar la clase de hoy, vamos a ver que, fíjense, que la otra acción que hay son las acciones individuales de responsabilidad, que la van a tener los accionistas o los terceros contra los directores, pero por funciones específicas que hayan hecho, o sea, por funciones específicas que hayan hecho los directores, perjudicando al accionista. Por ejemplo, que no le dejó ejercer el derecho de suscripción preferente. Entonces, si no le dejó ejercer el derecho de suscripción preferente, ahí tiene una acción individual, porque se vio perjudicado en forma directa. ¿Sí?
Entonces, para la acción individual tengo que tener un daño directo en el patrimonio del socio. El tercero tiene que tener un daño directo en el patrimonio del tercero, y por ejemplo sería un caso que no le dejó ejercer el derecho de suscripción preferente. ¿Sí? Bien, con esto nosotros, para terminar, ¿se acuerdan que vimos en la parte general que dijimos que ahora había normas que influían en el sistema de responsabilidad de los administradores, que es el sistema de cumplimiento o compliance, que es un sistema destinado, entre otros objetivos, a valorar los riesgos, implementar mecanismos de prevención, detectar y castigar conductas indebidas, la responsabilidad social empresaria, cómo influye la responsabilidad que tienen los administradores con respecto a los trabajadores, a los consumidores, a los clientes, y cuando entra en juego la realidad de la empresa con la responsabilidad con respecto a los trabajadores, empresas vinculadas, a proveedores, cómo deben actuar y cómo es ese régimen de responsabilidad y si tiene influencia estas normas con respecto al régimen de responsabilidad y las normas del buen gobierno corporativo, que en realidad estas normas del buen gobierno corporativo son un conjunto de reglas dirigidas justamente a que los administradores tengan transparencia, informen a los directores, generen mecanismos de perfeccionar y facilitar todo lo que sea el control, justamente porque ahora está muy dividido quiénes son los titulares de las acciones o del patrimonio societario y los directores o que administran. ¿Sí? Bueno, de esta filmina, chicos, nos quedaban varias partes que salteamos para ver los dos temas centrales. La clase que viene, el martes que viene, tendríamos las jornadas en la, ¿cómo se llama? Las jornadas en la facultad. Y profe, le hago una consulta de la jornada. Sí. En el cronograma, para saber, porque pone de las 15 empieza el acto de apertura, 15:30 las palabras introductorias, 15:25 que sería el primer panel que habla sobre las criptomonedas. ¿Podríamos ir 15:45, que ahí empieza con el derecho societario y la realidad? En realidad, a ver, como podría ser 15:45, las jornadas son todo, y la primer parte que hablan de criptomonedas va a hablar Javier Duá, y me parece que por una cuestión de respeto tendríamos que estar todos desde que empieza y no escuchar a Javier Duá y que hable ante poca gente. Yo creo que tendríamos que tratar de, ya que hacemos el esfuerzo de hacer la jornada, Javier Duá, que es de Buenos Aires, que es titular de la cátedra de la UBA, va a hablar de criptomonedas, que además, chicos, le digo que criptomonedas y modernidad, yo ayer estuve la semana pasada, el jueves, en una reunión del IADECO, y no saben cómo influye en el derecho societario, en todo el derecho comercial, todo esto que sea criptomonedas, ¿cómo se llama? Metamundo, hay todo un conjunto de temas modernos donde está trasvasado todos los derechos y el derecho societario, y también aprender de esto nos va a servir, chicos, ¿sí? Entonces, la clase que viene el martes tenemos esto, y después veremos seguramente antes del parcial, yo calculo que alguna clase va a ser muy posible que nosotros agreguemos en algún viernes, agreguemos alguna clase. Profe, una pregunta. Podría ser... Sí. Ay, perdón. La jornada, dos preguntas en realidad. ¿Es en el colegio de abogados o en la facultad? En el colegio de abogados, por las cuestiones que en la facultad no tenemos calefacción. Ah, bien. Y otra consulta. Bien. Dice que hay que inscribirse con un código QR. O sea, nosotros también nos tenemos que inscribir. Dice que sí, podrían inscribirse para saber cuántos alumnos tienen, y dicen que van presenciales, o código QR o con el link se pueden inscribir, sí, perfectamente. Así sabemos cuántos son. Me parece bárbaro que se inscriban. Y desde ya les diría yo que el viernes, y el viernes 24 yo haría una clase, porque el parcial nosotros lo tenemos Perdón, María, ese viernes creo que lo va a usar el doctor Cerrota. Sí, el viernes y el otro lo pidió Cerrota, profe. Sí, incluso va a unir las dos comisiones para ese viernes. Bien, porque el otro viernes es el 1 de julio. El profesor pidió el 24 y el 1 de julio,
porque este lunes le cae feriado y no llega. Sí. Y ¿Y necesita el más porque no parcial qué llega. día lo... Claro, ¿el parcial qué día lo tenemos? El 6. En 6. El 6. Uf, bueno, lo que pasa, y Cerrota da en ese horario que doy yo también. Lo que pasa es que encima dijo que quería usar 2 horas él. Si estamos 2 horas con él, terminaríamos 6:30, pero No, si no, 2 no, horas, no, no. después No, 2 horas 6:30 con No, vos, va lo a que ser. pasa es que tiene una comisión 6:30 Cerrota. No, pero Lo él que dijo, pasa es que yo no le... no, pero María, escúchame, él dijo que iba a unificar las 2 comisiones para dar de 4:30 a 6:30 o de 6 o al otro horario. Eso nos dijo. Pero la idea de él era juntar las 2 comisiones en el mismo horario. En uno de los Sí, 2. pero porque iba a usar más de la hora y media, iba a usar mínimo Claro. 2 Yo le puedo horas. dar, chicos, a ver, yo no tengo problema en darles otro día, no tengo problema el miércoles 23, lo que pasa es que si yo le doy el miércoles 23 puede ser que tengan otras materias, esa es la realidad. Una clase más la tengo que dar, es más, porque me gustaría, si no hicieron los prácticos, ver los prácticos, y alguna clase más les voy a tener que darles, así que ustedes el miércoles 23 tienen otra materia. Sí. Bueno, déjenme ver que yo hablo con Cerrota para alguno de los 2 viernes, a ver si me deja dar clase a mí en algún horario. Porque yo tengo que recuperar la del martes y me va a estar faltando clases, o si no tengo que darles el martes, ¿qué día sería? El martes 28, una clase mucho más larga. Sí, pero igual. Profe, más si larga no, que la lo de... que puede hacer, que algunos profes lo han hecho, es usted se graba dando la clase y la sube, y nosotros la vemos cuando podemos. Sí, yo les podría subir el tema de impugnación y receso, se lo subo así, y está bien. Yo le subo impugnación y receso, le subo de esa manera, y entonces ustedes me plantean las dudas que tienen para la clase del 28, y vemos los prácticos y vemos eso, y se lo subo así, y vemos las dudas que tienen. Puede ser. Es una alternativa. Bueno, déjenme ver cómo lo organizo y les voy diciendo, ¿sí? Bueno. Bueno, profe. Se los digo con Yael, o si doy clase o si le subo ese tema, entonces el 28 vemos las dudas que tienen, vemos lo que nos faltó, vemos los prácticos y aprovechamos así. Puede ser, es otra alternativa. Perdón, ¿podrás subir este Power que dio hoy? Sí, no hay ningún problema, te lo subo. Dale. Gracias. Bárbaro. Gracias, profe. Chao, chicos. No, gracias. Hasta luego.